Bueno, anteriormente estudiábamos la hipérbola con centro en el origen y ahora veamos cuando la hipérbola mueve su centro en cualquier punto del plano cartesiano, diferente al origen. En ese caso sería la hipérbola con centro en h, k. Siempre vamos a tener dos hipérbolas, la hipérbola horizontal y la hipérbola vertical. Las ecuaciones, si recordamos, para las hipérbolas con centro en el origen eran esas. Ahora bien, siempre se va a mantener lo mismo. Si en la fracción positiva está x cuadrado, significa que la hipérbola es horizontal, pero si en la fracción positiva está y cuadrado, significa que la hipérbola es vertical. Ahora bien, ¿qué es lo único que va a cambiar con una hipérbola en centro h, k? Que a la coordenada en x, perdón, a x se le va a restar la coordenada h y a y se le va a restar la coordenada k. Algo como esto, vean. A x se le resta la coordenada en h, se eleva al cuadrado, y a y se le resta la coordenada en k y se eleva al cuadrado. De igual forma aquí, en esta ecuación, a y se le resta la coordenada en k, y a x se le resta la coordenada en h y se elevan al cuadrado. Ese es el único cambio que tendrán, pero siempre vamos a tomar las referencias que tomábamos hace un momento en el video anterior. Si x está en la fracción positiva, la hipérbola será horizontal, aunque aparezca restando la coordenada h. Y si y está en la fracción positiva, será en este caso una hipérbola vertical, aunque aparezca restando la coordenada en k, pero siempre nos vamos a guiar de la fracción positiva. Bueno, veamos el ejemplo 1. Para la hipérbola x menos 2 al cuadrado sobre 16 menos y menos 3 al cuadrado sobre 19 igual que 1, hacer un bosquejo de la gráfica y encuentre los vértices, los focos, el eje transversal, el eje conjugado, la distancia focal y la excentricidad. Para todo ello, pues tendríamos primero que hacer el bosquejo de la gráfica. Para ello, vamos a partir de la ecuación y la vamos a comparar. Veamos, tenemos x en la fracción positiva, significa que la hipérbola es horizontal. Entonces voy a tomar la ecuación para la hipérbola horizontal y vamos a hacer una comparación entre ambas ecuaciones. Voy a empezar con el eje de simetría. Si a cuadrado está abajo del paréntesis que tiene x y 16 está abajo del paréntesis que tiene x, entonces a cuadrado tiene que ser igual que 16. Y en este caso, si b cuadrado está en la otra fracción, b cuadrado tendría que ser igual que 9. Eso lo vamos a hacer después. Primero resolvamos esta ecuación. Nosotros necesitamos solo el valor de a, extraemos la raíz y a sería igual a la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 16 sería 4. Ahora bien, ya tenemos el valor de a. Ahora tomemos el eje conjugado, que en este caso tendría que ser b cuadrado, y vamos a hacer la igualdad. B cuadrado tendría que ser igual que 9. B cuadrado es igual que 9. Sacamos la raíz y b sería igual a la raíz cuadrada de 9. En este caso b es igual a más o menos 3. Si ya tenemos el valor de a y el valor de b, pues para calcular los focos lo hacemos mediante la propiedad. C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado sería 16 y b cuadrado sería 9. Sustituimos y eso nos daría que c es igual a más o menos 5. Ya tenemos los tres valores, ahora sí nos podemos ubicar en la gráfica, pero antes de ubicarnos en la gráfica necesitamos el centro y siempre vamos a hacer la comparación entre la ecuación que me da el ejercicio y la ecuación de forma general. El centro sabemos que es h, k. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles serían las coordenadas? Si nosotros hacemos una comparación, x menos 2, x menos h, significa que h tendría que ser 2. ¿Por qué no menos 2? Porque el menos es de fórmula. Por lo tanto, acá la coordenada en h tendría que ser 2. Y y menos 3, y menos k, vean, k sería igual a 3. Por lo tanto, la coordenada en k tendría que ser 3.
Ya tenemos el centro, 2,3. Ahora sí, vamos a la gráfica. Voy a ubicar el centro, 2,3, 2 en X, 3 en Y. Perdón, aquí es 3 en X, 2 en Y. Aquí es 2 en X, 3 en Y. Ese sería el centro. Y ahora, ya que tenemos el centro, vamos a hacer un eje imaginario. Ese eje imaginario es opcional. Si usted no se pierde fuera del eje X y del eje Y, no hay problema, no lo haga. Pero con ese eje nos podemos guiar. Ahora bien, a partir del centro ya vamos a ubicar el eje transversal. El eje transversal en este caso sería el valor de A, 4. Punto negro, me voy a ubicar a partir. Acordémonos que el eje transversal estaba horizontal porque la hipérbola es horizontal, es decir, horizontalmente. Me voy a ubicar a partir del centro 4 unidades a la derecha y a la izquierda. En este caso sería 4 unidades a la derecha, 1, 2, 3, 4, aquí estaría el punto. Ese sería un vértice. Ahora del centro me voy a mover 4 unidades a la izquierda. 1, 2, tomamos este acá. 2, 3 y 4. Aquí sería el punto, el otro vértice. Ahora bien, ubicamos los focos, que sería el valor de C. Nos movemos a partir del centro. Acuérdense que los focos van a estar ubicados en donde esté el eje transversal. Si el eje transversal está horizontalmente, ahí también estarán los focos. Entonces nos movemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha. Aquí sería el punto. Y a partir de este centro nos movemos 5 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el otro foco. Ahora ya tenemos los vértices y los focos. Vamos con el eje conjugado, que en este caso sería B igual que 3, punto rojo. Ahora, si el eje transversal estaba horizontal, el eje conjugado sería vertical. Me voy a mover en este caso a partir del centro 3 unidades hacia arriba, 1, 2, 3 acá, y 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, exactamente en el eje. Ahora lo que vamos a hacer es, acuérdense que estos 4 puntos los utilizamos para trazar un rectángulo. Trazamos el rectángulo y a partir de ese rectángulo trazamos las diagonales. Vean la primera diagonal, la segunda diagonal. Y ahora, que serían las asíntotas, recordemos el nombre, asíntotas, trazamos las hipérbolas, que serían las curvas. A partir de este vértice, esta curva se abriría hacia la izquierda y a partir de este vértice la curva se abriría hacia la derecha. Veamos, ahí tenemos. Y recuérdense que las curvas no tienen que tocar las asíntotas. Ya tenemos la gráfica. Una vez que tengamos la gráfica, le vamos a dar respuesta a los literales. El centro siempre era 2,3. Vean, las coordenadas de los vértices, en este caso era 6 en X, 3 en Y. Este otro vértice sería menos 2 en X, 3 en Y. Por ahí lo tenemos. Ahora los dos focos. Este foco sería 7 en X, 3 en Y. Y este otro foco sería menos 3 en X, aquí está. Y 3 en Y, por ahí. Ahora, ya tenemos las coordenadas de los focos. Ya tenemos las coordenadas de los vértices. Ahora bien, el literal C nos pedía la longitud del eje mayor, del eje transversal. Aquí no estamos en la elipse, es eje transversal. En este caso sería 2 veces el valor de A, y eso sería igual a 2 por 4, eso sería de 8 unidades. El valor de A, recuérdense que era 4. El literal D, la longitud del eje conjugado, 2 veces el valor de B, es igual a 2 por 3, 6 unidades. El literal E, la distancia focal
la distancia entre los dos focos, que en este caso era 2 veces el valor de C. C es igual que 5, 2 por 5, 10 unidades. Y el literal F, que era la excentricidad. Excentricidad siempre es igual a C sobre A. C es 5, A sería 4, y 5 entre 4, eso sería 1.25. Por lo tanto, ese sería el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2 entonces. Encuentre la ecuación de la hipérbola con centro en menos 4, menos 1, eje focal paralelo a Y, es decir, verticalmente, de 16 unidades, eje conjugado de 12 unidades paralelo a X, en otras palabras, horizontal. Calcule también los vértices y focos, en este caso las coordenadas, la distancia focal, 2 veces el valor de C, y la excentricidad. Veamos entonces, puede trabajar con estos datos. Primero el centro, menos 4, menos 1, sabemos que el centro es h, k, significa que el valor de h sería igual que menos 4 y el valor de k menos 1. Ahora bien, el eje focal, que es lo que me da el ejercicio, vamos a tomar en cuenta que la longitud es de 16 unidades y la longitud del eje focal era 2 veces el valor de A. Entonces 2A sería igual a 16. Despejamos el 2, pasaría a dividir y eso nos daría 8. Ahora bien, tenemos el otro dato que es paralelo al eje Y, en otras palabras sería vertical porque Y es vertical, y el eje conjugado, que sería el valor de B, me dan la longitud, que es de 12 unidades. En este caso 2B sería igual que 12. Despejamos el valor de B, pasaría a dividir 12 entre 2, eso sería igual que 6. Y si el eje focal está vertical, el eje conjugado estaría horizontal. Ahora bien, con estos dos datos podemos encontrar las coordenadas de los focos, que sería en este caso la propiedad. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. C sería igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y C sería igual en este caso, al hacer esta operación en la calculadora, nos daría 10. Por lo tanto, con esos tres datos podemos graficar y también con las coordenadas del centro podemos plantear la ecuación. Pero primero encontremos la ecuación. El valor de h, el de k, el eje focal que sería A, el eje conjugado que sería B, y los focos que no lo vamos a ocupar pero lo vamos a mantener aquí. Veamos, habíamos dicho que el eje focal es vertical, significa que la ecuación tendría que ser, tenemos dos tipos de ecuaciones, vean, esa ecuación, y está en la fracción positiva vertical, x está en la fracción positiva horizontal, pero en este caso si el eje focal está vertical, significa que la ecuación que voy a tomar en cuenta es la ecuación de la hipérbola vertical. Voy a guardar esta y vamos a utilizar esta ecuación. ¿Tenemos los datos? Sí, k menos 1, h menos 4, a 8 y b 6. Sustituyamos. Tendríamos algo como eso. K, que sería menos 1, h menos 4, a 8 y b 6. Resolvamos. Menos por menos daría y más 1, menos por menos daría x más 4, 8 al cuadrado 64 y 6 al cuadrado 36, y todo eso sería igual que 1. Ya tenemos la ecuación. Nada más por curiosidad, si nos pidieran encontrar la ecuación general, pues a partir de esta ecuación tendríamos que hacer todas las operaciones para llegar a la ecuación general, similar a como lo hicimos en la ecuación general de la elipse. Lo único que en la elipse aquí teníamos un signo más y ahora acá tendremos un signo menos. Ese sería el gran cambio. Ahora bien, ya tenemos la ecuación, pero me pedía otros literales el ejercicio. Para ellos voy a graficar. Tenemos el centro, menos 4, menos 1, menos 4 en x, menos 1 en y, por acá estaría el centro. Ahora, una vez que tengamos el centro, trazamos un plano imaginario. Vean, dos ejes imaginarios, uno horizontal y uno vertical. Ahora bien, a partir de eso, vamos a trazar el eje focal,
que sería el valor de A. Acuérdense que el eje focal, en este caso, estaría verticalmente. Entonces, a partir del centro, contamos 8 unidades hacia arriba. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá. Aquí lo habíamos dicho y vamos a ir verticalmente. Ahora contamos 8 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá ya tenemos los dos vértices del eje focal. Ahora ubiquemos el eje conjugado, que en este caso tendría que ser el valor de B, y estaría horizontalmente en el eje horizontal. Veamos, voy a contar 6 unidades a la izquierda y a la derecha. 1, 2, 3, 4, cuento el eje, 5, 6. Por acá, y a la izquierda también apareció de primero, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos los dos vértices del eje conjugado. Y finalmente agreguemos los focos. ¿En qué eje vamos a agregar los focos? Exacto, en donde está el eje focal, que sería verticalmente. Contamos 10 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lo mismo otra vez. Y 10 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaya. Ya tenemos los dos focos. Cualquiera pudo haber dicho que del centro a este vértice tengo 8 unidades. Me hacen falta 2 para llegar al foco. O del centro hacia abajo tengo 8 unidades. Me hacen falta 2 para llegar al foco también. Ahí depende de cómo ustedes lo puedan agregar. Pero es importante que debe ir sobre el eje imaginario. Ahora bien, los dos vértices, esos dos puntos y los dos puntos del eje conjugado se utilizaban para trazar el rectángulo. Con este rectángulo nosotros podemos trazar las diagonales y a partir de estas diagonales trazamos las hipérbolas. En este caso, a partir de este vértice hacia arriba se abriría una hipérbola, una curva, y a partir de ese otro vértice hacia abajo se abriría la otra. Acá está limitado porque ya no teníamos más espacio, pero ahí continúa. Y si se fijan, no toca a las asíntotas. De igual forma aquí, no toca a las asíntotas. Bueno, ahí tendríamos la hipérbola vertical. Vamos a obtener los literales que me pedía el ejercicio también. Primero las coordenadas del centro, en este caso menos 4, menos 1. Los dos vértices tenemos menos 4,7, menos 4 en X, 7 en Y. También tenemos el otro vértice, ese de acá, sería menos 4 en X, menos 9 en Y, menos 4, menos 9. Y los dos focos, que sería menos 4,9, ese foco de acá arriba, y el foco de abajo, que sería menos 4, menos 11. Ahora bien, tenemos también el literal B, que era la distancia focal. El valor de C, recordemos que era 10. 2 por 10, 20 unidades. Es decir que entre este foco y el foco que está abajo tenemos 20 unidades. Y el literal C, que era la excentricidad, es igual a C sobre A. En este caso, C sería 10 y A sería 8. 10 entre 8, eso nos daría 1.5. Bueno, eso sería prácticamente lo que concierne a la hipérbola con centro en H, K. Y ahora vamos a la parte más interesante. Los ejercicios propuestos 3.4. Van a resolver en el cuaderno los ejercicios propuestos de la página 180. Y solamente tenemos 3 partes. Se van a resolver las 3 partes, las 3 sin excepciones. Y obligación que en las 3 partes esté la gráfica, es obligación.